Hola a todos. En esta sesión del día de hoy iniciamos la cuarta unidad de la asignatura de programación 1. Esta cuarta unidad se llama Flujos de entrada-salida en la programación orientada a objetos. Es muy importante tratar de apropiarse de los conceptos que aquí se abordan porque contribuyen mucho a desarrollar la lógica del acceso a los datos utilizando Java. No solo Java, sino muchos otros lenguajes de programación. Independientemente de la forma en que accedamos a los datos o la ubicación donde estos se encuentren, hay una lógica común para acceder a ellos. Esta cuarta unidad pretende que los estudiantes comprendan la forma de realizar lo que se llama un CRUD, es decir, aplicaciones que permitan leer, crear, leer, actualizar y eliminar registros dentro de un fichero. Estos registros vendrán a ser datos de un objeto. Por ello es que lo integramos con los conceptos antes abordados de programación orientada a objetos, así también como todo lo que hemos visto en Java. Bien, ahora los objetivos de esta unidad son que el estudiante comprenda la técnica de manipulación de archivos con la programación orientada a objetos, que comprenda cómo se desarrollan las aplicaciones en consola, utilizando los diferentes métodos de manipulación de archivos que permitan la implementación de un CRUD, es decir, aplicaciones en las cuales se creen ficheros, se lean registros, se actualicen dichos registros y también se puedan dar de baja. Asimismo, es importante mostrar que la manipulación de archivos es una herramienta útil para la construcción de aplicaciones que implementan la persistencia de objetos a través de los CRUD. ¿Y qué es la persistencia de objetos? El concepto de persistencia de objetos y persistencia de datos implica que los datos e información generada con esos datos permanezcan en el sistema una vez que la aplicación termina de ejecutarse o el usuario finaliza la ejecución de la aplicación. Los ficheros son muy útiles para mantener la información dentro de nuestra computadora u otro sistema de información. Bien, ¿qué temas abordaremos? Primeramente daremos una pequeña introducción a la unidad abordando los diferentes flujos de información en los sistemas informáticos. Haremos un pequeño ejemplo también utilizando las clases OutputStream e InputStream. Luego abordaremos tanto el manejo de archivos secuenciales como el manejo de archivos aleatorios. En este caso, con el manejo de archivos secuenciales, vamos a utilizar las clases File, FileInputStream y FileOutputStream. También utilizaremos las clases filtros DataOutputStream y DataInputStream. Para la manipulación de archivos aleatorios, utilizaremos la clase RandomAccessFile para el acceso directo de registros. Vamos a abordar también en qué consiste la serialización de los objetos. ¿Qué es serializar un objeto? En qué consiste el modificador transient y las clases ObjectOutputStream y ObjectInputStream. Estos temas son importantes y también son muy útiles porque desarrollan nuestra lógica. Demos inicio a la cuarta unidad. De forma introductoria abordaremos los primeros dos temas. Bien, el concepto de flujos y ficheros. Ambos conceptos, flujos y ficheros, están muy vinculados entre sí. En un sistema informático, no bien digamos una computadora, tenemos informaciones que alimentan
a nuestras aplicaciones, a nuestro sistema operativo, a nuestros dispositivos. Puede ser que esa información la digite o introduzca el usuario en ese instante mientras está usando una aplicación o un software determinado mediante teclado o antiguamente mediante tarjetas perforadas u otros medios. Bien puede hacer que ya la información se encuentre, puede ser un archivo de música, un archivo de texto, una fotografía, que se encuentre también fuera de nuestro sistema en un servicio en la nube y que esa información yo la acceda por medio de una API y la consuma con mi aplicación. Es decir, estas informaciones se convierten en un flujo, realmente se convierten en un flujo de datos que va desde mi programa hacia el exterior, es decir, cuando le quiero dar una información al usuario, o desde el exterior, cuando el usuario o bien otro sistema alimenta mi aplicación con información que introduce. O bien, digamos que dentro de la misma computadora tenemos archivos y esos archivos no pertenecen o no están dentro del archivo fuente o de los archivos relacionados con la instalación de mi aplicación. Entonces también son externos a mi programa digamos en Java. Y yo los utilizo como insumos. Todos los programas crean y utilizan datos. Trabajan con datos y estos datos que están utilizando son transitorios. O sea, el usuario puede escribir algo en un teclado, puede borrarlo, puede presionar Enter y hacer algo con esa información. Es posible guardarlo en algo que se denomina ficheros y recuperar esos datos desde ese concepto de ficheros. Los ficheros son un concepto importante. Un fichero constituye el almacenamiento de mis datos en una estructura que puede entender la computadora. Ese es un fichero, un archivo. Entonces, los archivos se guardan en un sistema o mediante un sistema de ficheros o sistema de archivos. Los sistemas de archivos son un método y una estructura tanto de hardware como una serie de protocolos que permiten escribir ficheros, definen métodos para acceder, métodos para borrar o dar de baja ficheros. Todos los sistemas operativos, Windows, Linux, Mac, trabajan con sistemas de ficheros, por ejemplo NTFS, HFS+, entre otros, que indican métodos de cómo el sistema operativo debe de trabajar con cualquier archivo. Por ejemplo, dónde colocar la información, cuántos bytes va a tener cada sector, etcétera. Es decir, que mis archivos, cuando yo los trabajo con una aplicación, se convierten en un flujo. El concepto de flujo lo hemos venido abordando desde C++. Decíamos que en C++ teníamos el cin y el cout. Y decíamos que cin era el flujo de entrada y cout era flujo de salida, console out. Entonces los flujos o stream es una serie de bytes que pueden ir al exterior de mi aplicación, sea por medio de papel, pantalla, otro dispositivo, o la utilice en mi aplicación. Entonces, los programas, en este caso Java, que estamos utilizando, nuestro lenguaje Java, entiende los ficheros como un flujo o una secuencia de bytes. Lo que yo transmito por teclado también se convierte en una secuencia de bytes. Y la consola está representada en el objeto system_in. Estos flujos de bytes, la información que contenga puede ser texto, o sea, caracteres de texto, letras, alfanuméricos, letras y números, encodificados
siguiendo un estándar, ANSI, Unicode, UTF, UTF-8, UTF-16, ISO, entre otros. Siguen diferentes codificaciones. Entonces mis flujos también pueden tener un contenido completamente binario. Esto generalmente es con archivos de imágenes, audio, video. Podemos clasificar entonces a los flujos según su contenido o según la forma en que accedemos a ellos. Es decir, nuestros archivos pueden contener texto alfanumérico, como un archivo de bloc de notas, o pueden tener contenido binario, que ya sea imagen, audio, video, o combinación de imagen, audio y video con texto. Según la forma en que accedemos, podemos acceder a nuestros registros que estén en un fichero de forma secuencial, es decir, tenemos que ir registro por registro, ítem por ítem desde el inicio hasta el fin del fichero o hasta encontrar el que estamos buscando. O bien acceder a un registro de forma aleatoria en particular. Como los ficheros conservan una serie de registros, a veces los registros se hacen muy grandes. Y de entonces que surge el problema de que a veces los ficheros se vuelven grandes y se tiene que trabajar con varios ficheros. Cuando esto sucede, a veces se crean ficheros índice. Esto escapa del ámbito del curso, pero es bueno conocer que los ficheros índice o indexación obtienen un par de clave valor en la cual estos ficheros van a tener una lista, por ejemplo, de registros ordenados por una clave. Es decir, van a tener dos cosas. La clave, el conjunto de claves ya ordenadas y el registro. Es decir, permite algo que se llama indexar. Windows indexa mucha información. Por ejemplo, indexa qué archivo usamos frecuentemente. Entonces crea un archivo de índice donde ya tiene ordenados nuestros ficheros y tiene el índice y el fichero que generalmente accedemos. Entonces, para resumir, nuestros programas manejan datos que se guardan en ficheros. Estos ficheros realmente son un flujo de datos. Flujos de datos porque el usuario puede ingresarlo y guardarlo en el sistema, o bien nuestra aplicación puede extraer la información y presentarla al usuario. Podemos acceder aleatoriamente o recorrer todos los registros hasta encontrar el que queremos. Podemos tener información solamente alfanumérica en ficheros de texto que siguen un estándar de codificación o bien un contenido completamente binario cuando utilizamos audio, video o imágenes con combinación de texto. Y esto se almacena en un sistema, lo cual es administrado en última instancia por nuestro sistema operativo que interactúa con el hardware. Los ficheros son el método de almacenamiento de información más elemental. De hecho, en última instancia, todos los métodos de almacenamiento, por más sofisticado o moderno que sea, requiere uno o un conjunto de ficheros, uno o más ficheros con los cuales va a interactuar. El uso de ficheros, es decir, ficheros de almacenamiento para guardar datos masivamente, ha sido relegado. Los ficheros se utilizan mucho desde los 60 hasta los 80 y principios de los 90, pero a partir de la aparición de las bases de datos relacionales, el uso de ficheros se vio como muy limitado.
limitado en varios aspectos, en cuanto a la cantidad de información que se puede guardar en un fichero, a la concurrencia de aplicaciones trabajando sobre un fichero y a la seguridad. Aunque en la realidad las bases de datos utilizan siempre uno o varios ficheros con las cuales estas bases de datos utilizan uno o varios ficheros sofisticados e indexados para poder optimizar el acceso a los datos. Es decir, las bases de datos relacionales nos abstraen de evitar ocupar ficheros para poder ocuparnos en sí de la lógica de la construcción de consultas y la estructuración de la información. El almacenamiento de datos en ficheros de texto con organizaciones sencillas puede ser una solución válida para algunas aplicaciones que no sean muy complejas. Pero no debemos perder de vista las limitaciones intrínsecas asociadas a su limitada escalabilidad. Es decir, no puedo mantener mucha información dentro de un fichero. Tampoco es factible manipular o hacer que muchas aplicaciones estén ocupando un mismo fichero. Estas son limitaciones, por tanto, es muy difícil conectar varios clientes que estén administrando un fichero o varios ficheros. Para ello evolucionó la tecnología, apareció el Internet, las soluciones en la nube, el consumo de APIs, pero esto ustedes lo verán más adelante en los años superiores, con el desarrollo web y de aplicaciones móviles. El uso de ficheros, por ello, tiene algunas desventajas. Si hay que realizar consultas complejas o bien consultas que requieran relacionar mucha información variada, es más complicado escribir un programa que las realice, porque tiene que manipular varios ficheros y tiene que manipular mucho el manejo de excepciones. Si el volumen de los datos para manejar es bastante grande, o bien si es necesario realizar con mucha frecuencia operaciones de borrado o modificación de datos, el rendimiento es pobre. Tampoco son muy útiles para que varios programas realicen a la vez operaciones de consulta y actualización, porque el comportamiento por defecto es que una aplicación tenga acceso exclusivo y bloquee a un fichero y bloquee el acceso de otras aplicaciones al mismo fichero. Claro, se puede sortear, pero a pesar de ello, varias aplicaciones manipulando un fichero crea el gran riesgo de inconsistencia de datos y dañar los ficheros. Si una aplicación está escribiendo una información mientras la otra está removiendo un registro, puede crear una inconsistencia. Porque no dejar un hueco, sino dejar mal asociado un registro. Para evitar estos problemas son necesarios elaborar o crear mecanismos complejos de control de acceso que ralentizarían y complicarían más el sistema informático a desarrollar. Es por ello que el uso de ficheros actualmente no es, está reservado para estructuras de información claramente definidas, por ejemplo, ficheros XML o ficheros JSON, donde claramente la estructura de la información esté definida, sea sencilla y el acceso esté limitado quizá a una aplicación y no haya una gran cantidad de modificaciones o eliminación de datos. Ahora, entrando a la manipulación de los archivos. Como había mencionado antes, teníamos archivos de texto plano y archivos binarios. Los archivos de texto plano son aquellos compuestos únicamente por texto sin formato, solo caracteres, letras y números. Estos se pueden codificar en distintos modos dependiendo del estándar y de la lengua utilizada. También se les conoce como archivo de texto simple. Estos archivos de texto solo tienen
la información, no siquiera guardan tipografía, colores, formatos, nada de eso. Por otro lado, los archivos binarios se utilizan para guardar información más compleja, en secuencias de bytes como imágenes, audio, entre otros. Tanto en archivos de texto como binario, siempre es necesario realizar 6 operaciones básicas. Si el fichero no existe o si el archivo no existe, debo de crearlo. Luego de que lo que está creado o lo encuentra mi aplicación, bueno, si voy a consultarlo, tengo que abrir el flujo. Luego debo de leer los registros. Si voy a escribir, puedo escribir información al inicio o al final, o en otro punto. Puedo también buscar información o recorrer todo el contenido de mi fichero. Por último, cuando dejo de usarlo, debo de cerrar el flujo. Y esto es muy importante porque así puedo dar lugar a que otra aplicación pueda utilizarlo. Y así mi aplicación termine de desocupar los reflujos, de ocupar los flujos y vaciar los buffers. Todo sistema informático tiene un sistema de ficheros asociado. En los sistemas informáticos, los archivos siempre tienen un nombre. Tienen también un directorio en el cual se ubican y los directorios generalmente tienen una estructura jerárquica. Hay un directorio padre y uno más directorio hijo, anidados, etc. Siempre nunca puede haber dos archivos con el mismo nombre en el mismo directorio. Recordemos que el nombre de archivo incluye el nombre y la extensión, o sea, nombre.extensión, por ejemplo, mi código fuente.java. Otro aspecto importante a tomar en cuenta en el manejo de archivos es que debo de tomar en cuenta que pueden suceder excepciones por parte de mi sistema o bien por parte del usuario, propiciadas por el usuario. El manejo de excepciones es una técnica que nos va a permitir controlar errores ocasionados durante la ejecución del programa. Y debemos retornar un mensaje claro al usuario. Por ejemplo, si un usuario ingresa número cuando se le pide un texto, hay un error. Si el fichero que estoy buscando o que intento guardar en ese momento no existe, intento guardar algo en un fichero que no existe, ahí habría otro error. También si intento guardar más información de la que estoy esperando guardar, por ejemplo, espero guardar unos 100 bytes y el usuario ingresa texto que contiene unos 500 bytes, entonces voy a perder información. Para dar solución a algunas de estas incidencias, a lo largo de esta unidad veremos algunos ejemplos. A continuación veremos el primer ejemplo de ello, un pequeño ejemplo donde creamos un fichero de texto plano y guardamos unas cuantas frases y luego las volvemos a leer. Un ejemplo bastante sencillo para que nos introduzcamos al manejo de ficheros de texto de forma secuencial en Java. Bien, para iniciar este ejemplo voy a crear un nuevo archivo. New File o control N. Voy a crear un archivo de Java. Para ello me dirijo a otro Java File, pulso en Next y lo colocaré este archivo en el escritorio. A este archivo le llamaré ejemplo fichero secuencial o ejemplo fichero. Ejemplo fichero secuencial. Marle finish.
Bien, una vez hecho esto, nuestro entorno de desarrollo empezará a cargar y prepararse para cargar las librerías. Bien, este ejemplo simplemente tiene por objetivo escribir un pequeño fichero en el cual vamos a registrar cualquier frase o texto que escribe el usuario y luego vamos a mostrar lo que ha escrito el usuario en ese fichero. Bien, simplemente programaremos todo dentro del método main. Lo primero que haré será crear dos variables, una file output stream y otra file input stream. Se llamará la primera de ellas cadena 1. La otra se llamará cadena 2 y es de tipo file input stream. Ambas las inicializaré por defecto a null. Bien, para hacerlo útil debo de importar la biblioteca correspondiente que en este caso se encuentran dentro de Java.io. Voy a importar Java.io file output stream y Java.io file input stream. Un file output stream representa un flujo de datos de salida. Es una clase que nos permite representar un flujo de datos de salida. Esto se utiliza para escribir datos en un archivo. Si el archivo está disponible o no, o puede ser creado, depende de la plataforma. A veces quizás necesitemos correr nuestra aplicación como administrador para que pueda ser creado el archivo. Esto sucedía mucho en Windows 7 cuando intentamos crear en C, en la raíz de C. El file output stream es útil para escribir streams de bytes en brutos como archivos de imagen, pero también lo podemos utilizar para escribir texto, que es lo que haremos ahorita. Lo haremos en combinación lo haremos utilizando el file output stream y arreglo de caracteres. También voy a crear tres variables más, una llamada nombre de tipo string y otras dos enteras llamadas opción y m.
Bien, acá he creado también el clásico buffer reader para leer de consola. Ya desde que usábamos el buffer reader para leer de consola, estábamos utilizando un flujo de entrada. En este caso, el flujo de entrada estándar por teclado. Recordemos que este método consiste en envolver el flujo de entrada estándar o system.in, envolverlo en el constructor del input stream reader para poder leer la entrada del usuario. También he creado dos arreglos de bytes llamados array1 y array2. Estos me permitirán, en el primer caso, guardar cierta cantidad de bytes a escribir por fichero, en el fichero, y el segundo para recuperar cierta cantidad de bytes. Yo debo conocer esta cantidad de bytes que espero leer en cada uno de esos registros. Es decir, que yo no espero guardar más de 400 bytes o leer más de 500 bytes. En caso de que me pase, pues tengo un out of bound exception. Un index out of bound exception. Por último, creé una variable que me sirva como contador de los bytes que, que el usuario escribió. Bien, ahora continuamos y ahora escribiré el código para manipular el fichero.
Lo primero que veremos en la aplicación será un mensaje de bienvenida en donde solicitemos al usuario que ingrese su nombre. Veremos algo así como digite su nombre y bienvenido fulanito que desea hacer y le mostramos un pequeño menú. Crear un archivo y acceder a datos guardados. Y básicamente con esa idea vamos a construir o codificar lo siguiente dentro del primer try. Una vez que finaliza la ejecución del código más importante, pues le indico al usuario que presione 1 si desea continuar u otro dígito para salir. Ahora dentro de los case escribiré el código para manipular, para en el primer caso guardar a un registro. La primera opción, recordemos, es crear nuevo registro. Y la segunda opción es acceder o mostrar todos los registros.
Bien, este es todo el código para el ejemplo. Este código utiliza 5 bibliotecas, 5 librerías: BufferReader, FileInputStream, FileOutputStream, IOException e InputStreamReader. Este archivo o este código fuente simplemente hace algo muy sencillo. Utiliza el nombre del usuario para darle un mensaje de bienvenida y el menú de opciones permite crear un nuevo registro dentro del fichero, o sea, agregar un nuevo registro y listar todos los registros que se encuentran en el fichero. Y esto se va a estar solicitándole al usuario siempre y cuando el usuario presione 1. Es para continuar la aplicación, en ejecución. Si no presiona 1, pues la aplicación finaliza, indicando gracias por usar la aplicación. Como expliqué inicialmente, aquí hacemos uso de las clases FileOutputStream y FileInputStream. El FileOutputStream, como su nombre indica, representa un flujo, o sea, un conjunto de bytes que yo voy a escribir en un archivo. ¿Ok? Eso es lo que representa. Y el FileInputStream son bytes de entrada que provienen de un archivo en el sistema. ¿Ok? Tengo declarados también una variable nombre de tipo string, la variable opción y una variable m, pues la variable m es la que controla la repetición del menú. Utilizo aquí para leer datos desde la consola, utilizo el BufferReader en vez del habitual scanner. El BufferReader, como mencioné, pues permite envolver el flujo de entrada por defecto, es decir, la consola representada en system.in. Y el InputStreamReader, pues, es realmente un puente para enlazar la consola con mi BufferReader. Eso es lo que realmente representa. También creé dos variables arreglos de bytes, array1 y array2. La primera la utilizo para guardar los bytes que voy a escribir y la otra es para los bytes que yo leo. Y también utilizo un entero llamado cbytes, o sea, la cantidad de bytes que yo leo o voy a escribir. Bien, una vez que el usuario ingresa su nombre y, por ejemplo, ingresa la opción 1 del menú, que es agregar un registro nuevo al fichero, pues entonces vemos que nuestro programa va a intentar crear un nuevo flujo de salida. ¿Ok? Cuando yo coloco estas instrucciones del switch y del menú dentro de un try, este try coloco dentro del try porque yo considero probable que si mi fichero no existe, voy a obtener una excepción de entrada-salida. Y como estoy trabajando con arreglos, si en cualquier caso yo haya codificado mal la cantidad de
bytes a leer, pues me va a provocar un index out of bound exception. Entonces, por tanto, utilizo esas dos excepciones y en el caso de que se provoque, pues quiero ver por consola el mensaje de error de la excepción. Bien, dentro del código try a ejecutar, pues en el case 1, el usuario introduce el texto a guardar. Luego aquí utilizamos el método estático read de la consola. Y este método estático read lo que hace es que me permite leer los bytes desde el flujo de entrada hasta alcanzar el límite de mi arreglo. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace este método? Este método lee cada uno de los bytes de datos desde el flujo de entrada. Me va a permitir, en esta instrucción yo lo que hago es leer los bytes hasta alcanzar mi límite, el límite de mi arreglo 1. Luego en la siguiente instrucción le asigno a mi variable cadena 1, la instancio, creando un nuevo objeto FileOutPutStream. Aquí su constructor toma dos parámetros. La primera es el nombre del archivo donde va a escribir y el segundo parámetro indica que va a añadir registros al final del fichero. En este caso, el constructor de FileOutPutStream tiene dos versiones. Una versión con un parámetro y tiene versiones con un parámetro y versiones con dos parámetros. En el caso de los constructores con un parámetro, estos sobrescriben el archivo. Cuando hay constructores con dos parámetros, no lo sobrescribe. Luego, el método write de cadena 1 viene determinado porque cadena 1 es del tipo FileOutPutStream. Es decir, todo objeto del tipo FileOutPutStream va a tener un método write o escribir. Este método write o escribir toma tres valores porque permite escribir el arreglo desde su elemento 0 hasta el último elemento. Es decir, la idea de este método es que escriba la longitud especificada de caracteres desde la posición que yo indico, 0, hasta la posición final. Ahora, en el case 2. El case 2 es para listar todos los registros, o para listar los registros que existen. En este caso, de este ejemplo, yo tengo acá que cadena 2 es un nuevo objeto de tipo FileInputStream. Este FileInputStream, este constructor, crea un objeto de esa clase. Lo que hace es abrir una conexión al fichero actual que está determinado por el nombre que le pasó por ese string, que es el nombre del archivo que le pasó por parámetro. Si el archivo no existe, pues va a lanzar una excepción de tipo FileNotFoundException. Entonces yo debo agregar acá esa excepción. Si yo intento hacer eso, pues me va a dar un error porque FileNotFoundException es un subtipo de IOException. Entonces basta con que yo deje solamente IOException y con eso ahí tengo. Por último, debo yo, una vez que dejo de utilizar el archivo, debo de cerrarlo. Es decir, el flujo que yo abro, es decir, cuando voy a leer un fichero, cuando dejo de usarlo, debo de cerrar ese flujo, de forma tal que no interrumpa con otras aplicaciones que yo
que lo vayan a utilizar. Entonces, voy a cerrar el flujo que usé para mi entrada de datos, cadena 1, y luego voy a cerrar el flujo que yo usé para la lectura, que es cadena 2. Una vez que el usuario pulsa un número diferente de 1, la aplicación termina con un mensaje de gracias por usar la aplicación. Okay, este fichero lo he colocado en el escritorio. Y cabe destacar que si yo corro la consola desde ahí, cuando yo ejecute este archivo, entonces el fichero que yo creo, archivo txt, se va a crear donde está mi fichero Java, es decir, también en el escritorio. Veámoslo a continuación. Bien, ahora voy a abrir la consola. Voy a ubicarme en el escritorio y voy a compilar el código fuente. Bien, una vez compilado, pues procedo a ejecutarlo. Entonces, escribo Java, ejemplo fichero secuencial. Y ahora vemos que me pide el nombre. Voy a escribirle Gabriel. Y ahora me pregunta qué desea hacer, crear un nuevo registro o mostrar los registros. Si presiono 1, me dice introduzca el texto a guardar, le voy a escribir hola. Y ahora me dice ingrese 1 para continuar, otro número para salir. Vemos que si bien ya en cuanto terminé de escribir hola, ya se creó el archivo de texto. Voy a ingresar 1 y voy a escribir otra frase. Bueno, voy a pedir el nombre y voy a ingresar buenos días. O voy a ponerle clase de programación. Buenos días le pondré. Ahora puedo poner 1 y veamos qué registro hay. Pulso opción 2 y vemos que muestra los registros que él guardó, que dice hola y buenos días. Si lo abro con bloc de notas, pues ahí se encuentra hola y buenos días. Para resumir, el punto importante acá son las instrucciones donde yo escribo y luego leo, es decir, donde obtengo la cantidad de bytes que el usuario ingresó, él lee la cantidad de bytes en array 1. Como array 1 es de 400 bytes, yo estoy esperando pues leer unos 400 bytes, o el equivalente en caracteres. Y eso pues es lo que voy a escribir utilizando el método write de file output stream. Luego para el momento de leer también espero leer 400 bytes, que es lo que tiene array 2 de tamaño. Y por último, yo utilizo el método read del file input stream para obtener la cantidad de bytes. ¿Okay? Y así creo una nueva cadena con el arreglo 2 desde el inicio hasta el final de ese arreglo. Por último, imprimo lo que está ahí en la cadena. Bien, como podemos ver, entonces, lo que estoy haciendo es indicar que yo espero escribir, que el usuario escriba 400 bytes y cuando mucho voy a leer 400 bytes. Entonces vemos que este método tiene ciertas deficiencias, por cuanto yo necesitaría presuponer la cantidad de bytes
que el usuario va a escribir y la cantidad de bytes que está en el fichero. En las próximas sesiones veremos más ejemplos para hacer más apropiadamente esto. Ahora pueden practicarlo en su casa y probar a ejecutarlo. Eso es todo, gracias.